2009, Stephen Dudley came to do some reporting in Medellin and stayed with me. We were both correspondents at the time, bemoaning falling interest and budgets for investigative journalism in Latin America, particularly around the issue of organized crime that we felt was at the heart of so many stories. We wanted to fill that hole, and with funding from Open Society Foundations, Inside Crime was born. Un año más tarde, Inside Crime inició operaciones con 5 personas. Hoy en día tiene más de 50, ubicadas en América Latina y Estados Unidos. Nuestra misión es estudiar el mayor desafío de la región, el motor que causa los niveles récord de homicidios, los abusos sistemáticos de los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia, el crimen organizado. This isn't something you can do from a distance, from afar. You have to be on the ground. And we are on the ground. We are talking to the communities. We're talking to the law enforcement and security forces, and we're talking to the criminals themselves. The daily lives of people in Latin America are impacted in almost every way by organized crime. And what we're trying to do is tell the story of those people. And we think if we can tell the story of those people, we can deepen people's understanding of organized crime. And we can also deepen the level of debate about what to do about organized crime. Hola, ¿cómo están a toda la audiencia de TMR Consulting Seguridad? Hoy es un gusto poder acompañarlos en este programa muy especial que tenemos el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder compartir hoy con Tania. ¿Cómo estás, Tania? Muy buenas. ¿Cómo va todo? Muy bien, súper emocionada de poder hacer otro episodio, ya habíamos dicho el año pasado. Sí, hay que estar poniéndonos al día un poco con la situación del país, ¿verdad? Sí. Creo que es un tema sumamente importante continuar. Y sobre todo podemos empezar con un estudio que salió de Inside Crime, esta organización que desde Estados Unidos hace este análisis a partir del índice de crimen organizado que hay por año. Y amanecimos con la no tan agradable noticia que Costa Rica está reportando una tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes, aclaremos, por cada 100,000 habitantes de 16.6%. Eso nos pone, según que lo vamos a poner en pantalla para la gente que nos está viendo por video, nos pone en el límite de lo bueno, en esta escala que están poniendo. Obviamente ningún crimen es positivo, ¿verdad? Pero en esta escala colorimétrica que usa esta organización, podemos ver que estamos apenitas encima de Guatemala, estamos encima de Guatemala, un país más históricamente con cultura de este tipo de crimen organizado, y un poquito debajo de México, que creo que ese es el tema más alarmante. Ya por encima tenemos otros países como Brasil, Honduras, Colombia, Venezuela, y por encima, un programa que tuvimos el año pasado que fue con Ecuador, que sí es muy lamentable por toda la cultura pacífica que tenía. Pero volviendo al tema que nos incumbe, ya estamos, según estudios internacionales, rozando México, y eso ya denota muchos temas, Tania. Sí, es profundamente preocupante. La tasa de homicidio doloso, en todo caso, las autoridades al cierre del año estuvieron prácticamente celebrando, principalmente el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública, por cuanto sí tuvimos una mínima disminución en la cantidad de homicidio por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, nosotros estamos ubicados sobre Guatemala y, como bien lo señalaste, eso es mucho decir. Y yo siento que también es un asunto bastante mediocre revisar quiénes están peor, ¿verdad? Y que eso sea de alguna forma un aliciente. Bueno, pero no hemos llegado o no ocupamos los primeros lugares, que como ahora lo señalaste al principio, en esta tabla que ellos colocan con el mapa incluso de toda América Latina y el Caribe, están los países que ocupan los primeros lugares, y ahí hoy por hoy un Ecuador. El año pasado habíamos conversado con un experto sobre crimen organizado de Flaxo, sobre los índices de criminalidad y de violencia que hay, que está absolutamente desbordado.
también un país que fue en su momento un oasis de seguridad como Costa Rica, y vemos que cada día nosotros nos vamos acercando más hacia un México, sobrepasando a Guatemala por poco, pero sobrepasando. No lo logramos porque fue muy mínima la disminución, pero más allá de eso crece la violencia, que es la violencia colateral, que yo creo que eso tiene que hacer un llamado de atención fuerte para, no solo para la institucionalidad y para quienes son los que generan política pública, sino para absolutamente todos los costarricenses y todos los ciudadanos y los que vivimos en este país. Porque yo creo que al Estado, que lo he mencionado en múltiples ocasiones, no le alcanza, ¿verdad? Ahí tenemos que interactuar absolutamente todos para poder prevenir la violencia. Ciertamente, más del 70% de esa violencia que es homicida, el homicidio doloso como tal, está absolutamente relacionado con el mal llamado, que también siempre lo he dicho, mal llamado ajuste de cuentas, riña, que no debería de llamarse ajuste de cuentas, me parece que deshumaniza la problemática, porque usted no puede hacer un ajuste de cuentas violentando a otra persona o quitándole la vida a otra persona, más allá de quiénes sean estas víctimas. La mayoría tienen una estricta relación con el mercado local de las drogas, no solo local, y las pandillas y todo lo que ya hemos conversado sobre la expansión de las bandas para controlar ese mercado, que es un mercado súper redituable, sino también los clanes, que aquí hay clanes que están trabajando, abro comillas, directamente con organizaciones de Colombia, de México y también extracontinentales. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno que está desbordado, pero también que ahí es donde yo siempre señalo que es importante no solo hablar de homicidio doloso y el sicariato, o los homicidios dolosos ligados al mercado puntual del tráfico internacional o local, porque de por sí hay un consumo cautivo gigante en Costa Rica cada día más. Ayer en las noticias escuchábamos sobre posibles muertes relacionadas por consumo de fentanilo ya en Costa Rica, que eso es terriblemente dramático por lo que se viene, y eso tiene que ver estrictamente con la tercera ola del tráfico internacional de la cocaína y el ascenso de las drogas sintéticas. Pero es muy dramático porque en la mayoría de los casos el mismo consumidor no lo sabe. Entonces mezclan la cocaína y mezclan la pasta base, la piedra de crack con fentanilo, y ellos no saben que están consumiendo eventualmente con mínimas cantidades, pero que en todo caso están muy potenciadas, que tienen obviamente también un poder mucho más amplio sobre el consumidor, y tan es así que ya se supone que hay varios casos probados, esto dicho por las autoridades recientemente, probados que son por sobredosis y que hay fentanilo en las víctimas. Pero más allá, otra vez, de este tema que está relacionado estrictamente a las drogas, es que en Costa Rica también, yo señalo, cambiamos. O sea, el costarricense cambió, hay muchísima más violencia y hay mucha violencia interpersonal. Veo con mucha preocupación lo que está pasando. Otra vez, más allá de esta estadística y este mapeo de Inside Crime, que es estrictamente sobre la violencia homicida y que principalmente está relacionada al crimen organizado, está la violencia, el femicidio y la violencia intrafamiliar, y además todo lo que pasa por la delincuencia común y por los conflictos interpersonales, que también se ha disparado muchísimo. Menos homicidios dolosos al cierre del 2024, con muchísima más violencia que se imprime sobre las víctimas, que eso es también otra cosa que tiene que llamarnos mucho la atención, tiene que preocuparnos y ocuparnos, porque hoy por hoy en escenas de crímenes se están encontrando víctimas con hasta 100 disparos. Hace también unos días se dio una situación de un doble homicidio doloso en Alajuelita, donde habían más de 120 casquillos. Y eso es dramático para las autoridades, ¿verdad? También manejar una escena como esa, que es tan compleja, y es eso, es el indicador de que definitivamente Costa Rica está lidiando con otro tipo de criminalidad, con otros tipos de violencia, y que cada vez se ha ido imprimiendo muchísima más en la ejecución, incluso en los asaltos o en los conflictos. El caso de los muchachos en el bar de Heredia, cómo decidieron ellos resolver una situación que tenían interpersonal, y así podríamos mencionar muchos casos, Johnny, pero
Sí es dramático lo que están mencionando sobre el señalamiento que hace Inside Crime, pero en todo caso ellos se dedican a hacer ese análisis del fenómeno criminal internacional, principalmente en el continente. Y sí, es muy vergonzoso salir en esos primerísimos lugares, además rebasando a un país como Guatemala, porque que también esto es hasta un poco grosero decirlo. Costa Rica antes se veía como desligado del Triángulo Norte y decía, ok, toda la conflictividad y el fenómeno pandilleril es homogéneo, pero eso no me toca a mí, está ahí, está en el Triángulo Norte y no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos un oasis, somos un país pacífico que además era muy reconocido como un Chile, que también Chile hoy por hoy tiene problemas severos de crimen organizado y la penetración de las pandillas, además de las pandillas que son transnacionales como el Tren de Aragua, pero sí es penoso, uno no sabe ni cómo decir, cómo señalar la preocupación por cuanto otra cosa que también no es favorable es que está muy extendida la violencia, que hasta hace muy poco estaba muy focalizada, entonces era incluso pienso que más fácil para poder combatir o prevenir cuando está tan focalizado, pero hoy por hoy estamos viendo en todo lo largo y ancho del territorio nacional violencia del más alto nivel. Sí, creo que va muy de la mano estos temas que estás tocando. Tenemos un crecimiento de un lado del crimen organizacional evidente, que es el que ve este estudio, pero también tenemos lo decía Alejo Campos en la entrevista que tuvimos hace un tiempo, se ha perdido un poco la noción de lo que es bueno o malo, legal o no, ¿verdad? Entonces las reacciones de la sociedad con sus semejantes son más violentas. El discernir si adquirir ciertos productos o no es bueno o malo, si estoy financiando algo o no. Comprar lotería ilegal, por ejemplo, que está financiando. Ha habido una descomposición de la sociedad, claramente. La prevención debe ser el primer gran paso fundamental y la inversión social para poder empezar a revertir un poco esta dinámica desde la base que es la sociedad costarricense. Sí, lo que pasa es que los efectos de todo eso que estás planteando, que es que está muy bien, porque hay que trabajar sobre la prevención primaria y secundaria y además con la primera infancia, la segunda infancia, que es urgente, va para el mediano y el largo plazo. Entonces nos toca sí o sí apagar los incendios que tenemos hoy, porque nosotros sí tenemos una sociedad enferma, es una sociedad enferma donde hay índices de violencia tan altos como el que acabas de señalar al principio, que nos dice Inside Crime cuando recoge toda esta data en el continente. Hace falta, por supuesto, muchísima más prevención, hace falta que se concientice a la gente, pero yo creo que las personas tienen que asumir la cuota de responsabilidad. Es como le decíamos en el podcast a Alejo y lo conversábamos. Yo creo que la gente no es tan inocente de pronto, ¿verdad? Porque están absolutamente conscientes de que cuando se compra contrabando y cuando vos vas y compras cigarrillos de contrabando o licor de contrabando o cualquiera de otros de los productos o fake, producto falsificado, estás pagándole a organizaciones criminales que necesitan ese financiamiento para comprar también droga, ¿verdad? Entonces se financia la droga. Por eso es que yo pienso que las personas tienen que asumir más compromiso, porque también hay un señalamiento constante y perenne sobre el Ministerio de Seguridad Pública, siempre, obvio, ¿verdad? Es el ministerio que tiene que trazar toda la política de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, de seguridad humana, con otro buen grupo de instituciones, pero pasa que se responsabiliza a una institución de lo que pasa por dentro en tu casa cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay violencia de género, cuando ahora vemos los casos que están desbordados también de los femicidios y se solicita la cabeza o el despido de la ministra, sea quien sea la que lleve la cartera, porque se supone que los femicidios, perdón, son responsabilidad de una institución. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, no comulgo con eso, yo creo que definitivamente ahí nos toca asumir más responsabilidad todos como sociedad. Es algo que apuntaba, de hecho, el año pasado cuando tuvimos al ministro, el Plan Seguridad Costa Rica Segura, bueno, si no me equivoco era así el nombre. Sí, ¿verdad? Segura Plus, sí. Ajá.
Se hablaba de una cobertura multiinstitucional, por Sí. eso me resulta muy llamativo que pidan la cabeza de una persona cuando el femicidio es una parte de todo el entramado violento que estamos teniendo ahorita. Sí. Em, Hay una pregunta No, y perdón, es uno ajá, de los ministerios que menos dinero exactamente, tiene para es que es poder un, llevar adelante estrategias, ¿verdad? exactamente. Ya sabemos que estamos en un gobierno, como les decía Iván Barrantes, un poco tecnócrata, ¿verdad? Entonces, ellos se van a basar en los números generales, pero puede ser que en realidad ministerios como el de la mujer estén absolutamente semidesmantelados, por decirlo así, porque su acción es, su margen es muy Muy corto, en realidad, limitado, sí, sí. claro. Em, Hablando de esto que decías que hay una parte que sí, la prevención es a mediano o largo plazo, viene entonces la que podemos hacer ahorita. Y me viene una pregunta que creo que en algún momento la tocamos, pero sería interesante ver este punto de vista, porque tal vez no lo hemos profundizado. Costa Rica necesita una reestructuración de su modelo de cárceles, ¿verdad? ¿Necesitamos una megacárcel o necesitamos reestructurar lo que tenemos? Bueno, ese es un tema, cuando se dice megacárcel, Sí, muy sexy, comercialmente suena muy bien, muy por sexy, supuesto. vende mucho, ¿verdad? Y algunos políticos lo saben, porque además saben que la gente va a votar por emoción, ¿verdad? Que ni siquiera ya los partidos dejaron de importar y los planes de gobierno hace mucho tiempo también dejaron de importar y las estrategias que tienen que ser multidimensionales y tienen que ser obviamente interdisciplinarias, porque aquí se trata del ser humano como el centro de la seguridad humana. Yo creo que definitivamente en Costa Rica el sistema penitenciario tiene que resetearse. Entonces, sí tiene que haber una reforma muy estructural en cuanto a muchos temas, ¿verdad? El tema de la infraestructura es básico. Entonces, es correcto decir megacárcel o cárcel grande o como quieras ponerle. Una cárcel, lo ocupamos con una. Urge una cárcel, no una, porque Sí, nosotros no tenemos solo un centro sí. ¿verdad? Penal donde tenemos a la gente privada de libertad, tenemos cárceles en muchas partes del país. Es un sistema físico de una institución que atienda también la segregación de forma distinta, ¿verdad? Y que reúna las condiciones de máxima seguridad. Porque, por ejemplo, hoy se discute mucho el modelo Bukele, el famoso modelo Bukele y su cárcel, el SECOT, que es para terroristas. Yo estoy de acuerdo con que son personas, los pandilleros, supremamente peligrosos y que definitivamente tienen que estar así de aislados. Y por eso ha funcionado. Ahora, ahí hay temas que son muy sensibles de tocar, que ya tienen que ver estrictamente con derechos humanos, ¿verdad? De que si sí o si no, porque comen con las manos, no tienen utensilios, pues obviamente porque se ponen en riesgo, además de que los mezclaron entre pandillas. Hay una serie de elementos que implementaron ahí. ¿Ha dado resultados para El Salvador? Sí ha dado resultados para El Salvador. ¿El modelo daría resultados en Costa Rica? No. Nosotros somos una idiosincrasia absolutamente distinta. ¿Qué sí urge? Que nosotros tengamos estructuras que reúnan las condiciones, porque ellos están yendo a la cárcel, pero siguen delinquiendo. Entonces, hoy vemos cómo se ordenan crímenes en Alajuelita o en cualquier lugar de la capital, barrios, que están ordenados dentro de los centros penales porque ellos tienen acceso no solo a las visitas, cosa que en el SECOT no pasa, sino que aparte que tienen el acceso normal humano de sus visitas de familiares y parejas y demás, pues tienen acceso todavía a la tecnología. Entonces todavía, además se comunican y ordenan hacia afuera la comisión de homicidios. Entonces estamos sí llevando gente igual, la estamos prisionalizando, pero ellos no están dejando de delinquir, igual están haciendo daño. No sé si esto es correcto lo que voy a decir, Tania, tú puedes aclarármelo, pero es mi impresión o las cárceles se está mezclando, por ejemplo, te voy a decir, una persona profesional de crimen organizado que la encierra, no sé, la está mezclando con gente que no tiene nada que ver y ahí mismo se desarrolla una academia de criminalidad dentro de las mismas cárceles. Bueno, vamos a ver, si hay ámbitos, ¿no? Hay ámbitos, el ámbito de máxima seguridad se supone que pues reúne ciertos perfiles que implican que por supuesto tienen que estar ahí por eso, ¿verdad? Porque ya hay una perfilación y se determina que no puede estar con los que están en prisión por pensión alimenticia, ¿verdad?
que eso es otra cosa que yo creo que no debería de pasar en este país, que es una ley que riñe una con otra, la ley de apremio corporal versus nuestra constitución política, que nadie debería de estar privado de libertad por no pago, por no poder pagar. Pero todas estas personas que están privadas de libertad, hombres y mujeres por pensión, no dejan de estar institucionalizadas. Están institucionalizadas, pues obviamente dentro de una estructura penitenciaria. Entonces mucha gente dice, bueno, pero es que si no se hace de esa forma no van a pagar, igual no pagan. Igual están ahí, no producen, no pagan. Entonces se supone que la prioridad deberían de ser los derechos de ese niño o esa niña, esa persona que es el que requiere la pensión, pero poner a un ser humano, un costarricense, un ciudadano dentro de un sistema penitenciario no favorece los derechos del niño y no soluciona. Es un asunto más de, se supone, disuasivo, de amenaza. Si ellos saben que eventualmente van a ser privados de libertad con el mal llamado apremio corporal, entonces pagan. Eso tampoco es cierto, ¿verdad? Y sí están ahí mezclados incluso con personas que llegaron por apremio, pero están en consumo, o personas que llegaron por apremio, pero han delinquido o sí son delincuentes habituales. Y eso es muy peligroso, porque tenés personas que están por apremio, pero relacionándose constantemente, y ahí es donde está el caldo de cultivo, que es lo que señalaste, sobre esa escuela del crimen, porque se relacionan. Y más allá de la relación, en los días en los que hay visitas, pues todos, la gran mayoría están mezclados con la familia y demás, pero están bajo una gran sombrilla de una institución que es el Sistema Penitenciario Nacional. Entonces, estás privado de libertad, estás institucionalizado. Yo creo que eso hay que revisarlo. La forma también en la que se analizan todos los casos y la perfilación de los sujetos o de las personas en general que van a salir hacia ámbitos más abiertos o medianos, porque hay muchos tipos, deberían de estar siendo verificados, sí por un grupo interdisciplinario, pero con mayor presencia de expertos en criminología, que eso no existe prácticamente en el país. El Instituto Nacional de Criminología, también lo he dicho en múltiples ocasiones, no es un instituto como tal, no es un edificio lleno de criminólogos que están analizando el perfil de quienes delinquen, y eso es muy complejo porque hay que garantizar que definitivamente ese análisis es muy técnico y muy profesional. Entonces es parte de lo que hay que revisar en el sistema penitenciario. Sí hacen falta cárceles con mejores condiciones que bloqueen la comisión del delito, porque también intramuros se comete delito de forma permanente. Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es prisionalizando. Ahora, no digo que está mal, pero absolutamente todo no se soluciona privando de libertad a la gente. Pero si la pones ahí, entonces, ¿en qué condiciones las pones? Porque estás favoreciendo que sigan cometiendo delito. Eso hay que revisarlo. Claro, por supuesto. Hay un tema que no sé si va ligado, pero es necesario verlo. Tenemos un tipo de cambio muy estable, no sé si lo han notado. Sin embargo, el costo de vida está a cierto punto igual o más alto. Se ha hablado que este es el país que estamos en el punto más caro de la última década, ¿verdad? Sin embargo, el tipo, como digo, el tipo de cambio está estable y hay dinero pululando en sitios que normalmente no pululan, ¿verdad? Se ha hablado de la zona norte, que de repente zonas como Los Chiles, Upala, de repente tienen más flujo de caja sin justificarse su actividad económica. ¿Qué está pasando con el lavado, con esta otra parte de logística de dinero, de todo este dinero que de repente aparece? ¿Qué responsabilidad tienen las partes aquí de un gobierno o qué se puede resolver en esta área donde estamos viendo un costo de vida alto, pero con otros indicios que dan otra impresión? Sí, bueno, eso lo han dicho varios expertos economistas, ni siquiera yo, porque yo solo soy criminóloga, no sé nada de economía, pero definitivamente es una cosa casi que lógica, ¿verdad? Y lo señalaste muy bien, porque son zonas específicas del país con un bajísimo desarrollo humano versus una gran rotación de dinero en efectivo o de dólares. Y pues eso sí hay que revisarlo. Ahora, el dinero que se blanquea no necesariamente está rotando en efectivo, ¿verdad? Que la gente se imagina que el blanqueo de capitales es, yo traigo como organización criminal toda esa droga que viene, la mayoría de Colombia,
y que incluso también se trae marihuana de Colombia, no solo cocaína. Y todo esto sube hacia Estados Unidos, que no es el mercado final, y va también, porque somos una gran bodega, a países de Europa y países de Asia. Y entonces, en la misma medida, se devuelve el dinero todo en efectivo, ¿verdad? Que es todo aquello que recuerdo cuando hablábamos en clase sobre el efecto de la cartelización y los cárteles que están tan acostumbrados al dinero en efectivo, que ya saben cuánto pesa y por eso lo ponen en pesas, no lo cuentan, ¿verdad? Pero no es tan así, porque eso es como las películas o las narconovelas, que es una cosa espantosa que yo creo que no deberían de existir, o por lo menos si existen, que en Costa Rica no las Tal reproduzcan. vez sí, lo digo aquí como productor, si hay un enfoque que en el que yo estoy en contra, que es la glorificación del villano. Se hace últimamente mucha producción sobre, mire cómo hemos destacado como villanos, como traficantes. Vi una película, de hecho, hace un tiempo, era esta película igual, en contexto de drogas en Panamá, pero que los protagonistas terminaron celebrando que lograron traerse una pintura contrabandeada, ¿verdad? Sí. Entonces sí, claramente hay un enfoque muy pro ensalcemos al villano y eso lo ve las generaciones que De lo eso están se replicando. trata. Sí. En realidad las narconovelas Sí. son eso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Es glorificar la imagen de ellos, poner en relieve que tienen acceso a grandes riquezas, que se dan una gran vida y que tienen acceso también a las mujeres más lindas, a los mejores Le lugares. pone una situación como emocionante, o sea, más bien, aunque sufres peligro, es excitante poder tener la adrenalina de esto. Tania, para una visión del país que queremos, que ese es pues algo que todos anhelamos, por lo menos los que deseamos que el país esté bien en realidad, ¿verdad? ¿Cómo deben enfocarse para futuras elecciones las propuestas de seguridad? Que no sean simplemente basados en la emoción, como dijiste, como solo hablar megacárcel, porque la megacárcel es el proyecto, sino cómo los equipos de trabajo en política tienen que desarrollar estos proyectos para buscar soluciones que realmente sean de corto, mediano y largo plazo más prósperas, ¿verdad? Porque estamos en un momento del país que estamos en la ocurrencia y en el ataque, ¿verdad? Porque ya estamos en campaña. Pero para estas futuras propuestas y un futuro cambio del país, ¿cómo se deben armar estas propuestas? ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? ¿Qué equipos de trabajo tienen que desarrollarse a partir de eso? Porque tal vez la gente piensa que es muy nada más de a mí se me ocurrió, porque aquí como tú y yo hablamos, a mí se me puede ocurrir, mira, pongamos más duras las penas. Por decirlo, y la gente, sí, qué bueno las penas. Pero de eso no se trata, sino cómo se arma este equipo de trabajos, cómo la gente puede entender que se puede desarrollar un plan de seguridad y qué debería contemplar estos planes de seguridad en los grupos de trabajo de las campañas políticas que vienen ahorita. Es muy complejo, muy, muy complejo. Es lo que decíamos el año pasado, si no me equivoco, sobre la proyección para el 2025, porque en los procesos políticos el crimen organizado de por sí aprovecha para mover el dinero, y ahí era donde quería cerrar la idea antes de que se me fuera, que es que el dinero no es solo el dinero en efectivo, es que está bancarizado, es que hace parte del PIB mundial y nacional, ¿verdad? Entonces son los bancos cómplices, la banca es cómplice, los Mencionabas un caso como megacasos, HSBC, sí. HSBC blanqueando capitales para el cártel de Sinaloa, el Wachovia Bank también. Entonces hay una participación institucional, ¿verdad? Entonces ahí tenés banca privada, pero también tenés banca nacional. Se hacen esfuerzos para evitar, por supuesto, y reportar actividades sospechosas, conozca a su cliente, temas de movimientos, todo lo que hace la banca para evitar. Pero sí es muy complejo rastrear el dinero sucio y el dinero que viene de las organizaciones criminales, y además que ya de por sí rota en la nube, rota en los bancos, y no es nada más que usted viene a comprarme algo con billetes que uno dice, ¿verdad? Mucho dinero y todo en efectivo y ojalá bien arrugados y sucios. No es así, es muy, muy complejo porque está dentro del sistema financiero mundial. Sobre lo que me decías puntualmente para un año que es tan complejo, que es un año de campaña, ¿qué deberían de estar pensando los políticos, soñando para esa Costa Rica que nosotros queremos, a la que queremos volver, la Costa Rica que queremos recuperar? Es muy complejo. No hay un ambiente hoy por hoy para que se puedan diseñar estrategias de una forma absolutamente articulada.
Y si este país no apunta a una estrategia estatal, ¿verdad?, de corto, mediano y largo plazo que reúna a los tres poderes, toda la institucionalidad, las fuerzas vivas, las ONGs, las fundaciones, los que están haciendo esfuerzos también desde el ámbito privado, incluso un trabajo como el que hace Obras del Espíritu Santo, ahora estaba por ahí y me llama poderosamente la atención todo lo que ellos hacen y cómo inciden positivamente en la prevención del crimen y cómo favorecen también las iglesias, ¿verdad? Porque fomentan los valores, por los principios, el respeto al prójimo, etc. Entonces, es un todo que aunque suene romántico, así tiene que ser. Y los políticos hoy, yo los veo algunos planteando lo mismo, exactamente lo mismo, la misma fórmula con los mismos actores. Que ese es uno de los paradigmas que este país tiene que romper, que es uno de los tantos, el paradigma androcéntrico. Los hombres planteando las soluciones para la violencia que ejercen los hombres, sin la participación de las mujeres en las grandes decisiones. Entonces las decisiones también tienen que pasar por el otro 50% de la población nacional que somos nosotras. Entonces, con una visión mucho más amplia también y con una visión de género, porque la violencia tiene el rostro de mujer. Entonces nosotras tenemos que participar mucho más. Pero es articular medidas que son absolutamente transversales, que tienen que ver con todo, con la economía, con los gobiernos locales, desde la otra vez lo decíamos, desde cómo un municipio asigna una licencia, un permiso, eso repercute o favorece que se cometa delito, ¿verdad? Entonces ahí tenés que hacer un planteamiento que sea absolutamente integral, que tiene que ver con desarrollo humano, que tiene que ver con economía, con educación, con ya a estas alturas podría ser hasta tarde estar educando la primera y la segunda infancia en prevención del delito, que todos en este país sepamos qué sí es delito, qué es una conducta desviada, cómo se previene, cómo si yo voy y compro una droga ilegal en una esquina, estoy favoreciendo todo el derramamiento de sangre que hay. Porque también ese es el otro tema, el gran desdoblamiento que hay en la sociedad costarricense. Esto no es conmigo, ¿verdad? Es más, lo decía el mismo presidente en una plaza pública, se están matando entre ellos, no pasa nada, sin tomar en consideración, bueno, para empezar, las estadísticas en las que nos sitúa, pero más allá de la estadística, que la gente no es un número, es el daño colateral para todo el tejido social, que ya uno ya no sabe si ir a comerse un helado a un lugar, ¿verdad? Porque ni siquiera es que no puedes estar en un bar o en un karaoke, es en cualquier lugar. Creo que para ir cerrando esta idea, pone mucho uno a pensar, ¿verdad? Porque sonaría fácil ponerse de acuerdo, pero creo que estamos polarizándonos mucho. A nivel internacional ya lo vemos también. Tenemos, que ese es otro tema que ya no nos va a dar chance de tocar, pero tenemos un presidente en Estados Unidos que está haciendo un extraño movimiento tipo caballo de Troya porque pareciera que se está peleando con los aliados y apoyándose en los que no eran sus aliados. Y esto deja a la gente muy perpleja porque parece que estamos dando un giro nuevamente a una sociedad más conflictiva. Y cómo explicarle después a un ciudadano, mira, hay que cooperar, hay que ponerse de acuerdo entre todos, cuando los ejemplos que tenemos alrededor no están apuntando a eso. Pero bueno, Tania, todo esto que hemos hablado es porque tenemos la exclusiva de comentar que tenemos la oportunidad de que vas a estrenar tu nuevo libro. Sí, así es. Pues obviamente muy emocionada de poder mostrarles el libro ya. Levante la tapita para que El lo vean. producto, ¿verdad? El producto de mucho esfuerzo. Futuro Secuestrado, que este es un análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Era un poquito lo que te decía al principio sobre qué es lo que está pasando, dónde queremos, qué deberíamos de hacer. Bueno, esto recoge muy rápidamente la Costa Rica que fundamos, ¿verdad? Obviamente no les voy a contar porque lo tienen que ir a comprar, que habla de los hitos históricos ahí, de esta Costa Rica que era ejemplar, ¿verdad? De la que nos sentíamos muy orgullosos, hoy no tanto, hay que decirlo, yo francamente me siento muy dolida y preocupada
por lo que le está pasando a este país. La Costa Rica que tenemos, que eso es el núcleo duro del libro, ahí hago un barrido por todo el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, de los mecanismos internacionales para prevención, del blanqueo capitales, de la convergencia criminal o las migratorias, entre otras cosas, y la nueva lógica de las organizaciones criminales en América Latina, y cierro este libro con la Costa Rica que soñamos, ¿verdad? Que es esa ruptura de ciertos paradigmas que están ubicados en el libro, que obviamente están ampliados y que pues ofrecen una luz y una propuesta. Este libro trae una propuesta también de lo que podríamos estar pensando para ayer, ni siquiera para el futuro, porque ahorita como estamos, el futuro sí está secuestrado. Permítame un momentito. Claro. Sí, para que mostrarlo de nuevo acá. Futuro secuestrado, qué nombre más directo. Es muy literal, muy romántico, pero al mismo tiempo es muy directo, porque futuro secuestrado es básicamente un aviso de lo que tuvimos que haber hecho ayer como apuntes, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo es que presentas este libro? Esto va a ser el 12 de marzo en el Club Unión a las 7 p.m. Sí, 12 de marzo, 7 p.m. en el Club Unión. Toda la información sobre el evento y la presentación. Vamos a hacer un panel, que eso es muy importante, porque entonces no es aquello de pararse uno a hacer una presentación en solitario. Yo creo que esto es un esfuerzo que hay que hacer en equipo. Entonces voy a estar con el editor del libro, don Bernie Montoya, y voy a estar con don Antonio Barrios Oviedo y Robert Bacon haciendo un panel, haciendo este análisis, ¿verdad? General sobre lo que estoy planteando en el libro y sobre el contexto nacional y un poquito de geopolítica también. Bueno, ya saben, candidatos a política, cómprenlo porque aquí hay bastante referencia. Mucho insumo, sí. Mucho insumo. Así que deben aprovechar este gran material. Tania, muchísimas gracias por toda la información del día de hoy. Siempre agradecidos por primero liderar esta iniciativa TMR Consulting, que es trascendental para poder llevar más a la seguridad más allá de un simple análisis superficial, ¿verdad? Que creo que por ahí nació este primer tema. Segundo, para el enfoque femenino que tú estás comentando mucho. Y sí es algo que invitamos a todos los candidatos y candidatas presidenciales, porque no sabemos quiénes son las candidatas aún, pero cuando vayan saliendo estos potenciales candidatos y candidatas, que tomen en cuenta este paradigma también, que no solo una sola vertiente, que no es solo cárcel por cárcel, que no es solo megaprisión por megaprisión, sino que este material de referencia lo pueden tomar para estas futuras propuestas que tienen. Tania, muchísimas gracias. Con mucho gusto, más bien gracias a vos, porque muy rica la conversación y es muy importante, yo me quedo con eso, es con la posibilidad de sensibilizar y ojalá que nos puedan acompañar también los que nos van a ver, que nos puedan acompañar el 12 de marzo en el Club Unión, están invitados, ahí se pueden comunicar directamente, en la página lo vamos a colocar, TMR Consulting, que es la página de Facebook, todo el dato y toda la información para que puedan reservar su sitio. Igual queda el link en la descripción del programa. También vamos a estar publicando sobre este libro, sobre el lanzamiento 12 de marzo, 7 de la noche, Club Unión, para que estén atentos. Muchísimas gracias y reiterar la invitación, Futuro Secuestrado, para que lo chequen, para que puedan estar atentos a la información que vamos a estar teniendo, para que lleguen al Club Unión y ahí sepan cómo conseguirlo. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.